al menos para mí. A mí me han inspirado a creer, a perseverar, a creerle al Señor contra viento y marea. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlos aquí, este fin de semana en Barcelona. Yo quiero pedirles a los dos que suban un momentito para que Emma también nos dé un saludo. Buenos días. Un saludo, ya. Muy contenta de estar con vosotros, agradecida por el cariño y muy agradecida a Dios especialmente porque definitivamente una de las cosas que nos ha inspirado a servirle al Señor es recibir la visión del cielo, hacer una familia y con todas las diferencias que tiene una familia, lo sabéis, ¿no? Una familia es, a uno le gusta el fútbol, a otro le gusta la bicicleta, a uno le gusta comer carne, al otro le gusta el pollo, pero es el mismo espíritu. Y eso sí que estamos muy agradecidos a Dios por mantener la visión de una familia, mantener la visión de esforzarnos para servir a Dios. Es una de las características que creemos que... No voy a predicar, Carlos, no me miras así. No, si va a predicar. No, tú sigue. Yo Me quedo aquí. Después va a decir todo lo que quiere, no creas que va a cortar el tiempo. Y mantener la visión de servir, que somos un eslabón en el tiempo de Dios y que cada uno no está para sentarse, sino para dar lo que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, eso, si no se te quita de la cabeza, es lo mejor que te puede pasar, porque sinceramente y con todo respeto, nadie os invitó a que vinieras a pertenecer a la iglesia de Dios. Fue Dios quien os escogió. Entonces, si Dios os escogió, ¿qué vamos a hacer? Luis, no te puedo echar porque te escogió Dios. Entonces, es una cosa como que, por favor, si os escoge al Señor, nosotros quiénes somos para... No, pero ahora lo mandan para Madrid de vuelta. Sí, porque yo me imagino que cuando algo aquí no cuaja, venga, a Madrid, a que lo rematen. Muy contentos, muy agradecidos, gracias por el cariño, muchas gracias por el cariño y de verdad que a mí me encanta venir a Barcelona, que lo sepáis. A mí también me encanta estar aquí en Barcelona, la verdad, es un lugar especial, pero al mismo tiempo, cuando estoy aquí, algo me da vueltas en la cabeza y es por qué una cosa que es bonita y hermosa y que se ve claramente en la calle que no existe ningún problema de los que cuando miras las noticias en Madrid nos están contando. Ayer estuvimos aquí en este centro comercial, he estado con vosotros, no hemos ido mucho por la calle, pero lo suficiente para ver que hay algo extraño, hay algo que no concuerda, hay algo que está haciéndose mal, pero no por parte de todo el mundo, sino por parte de un grupo de personas que tristemente han alcanzado una posición de liderazgo dentro del ámbito social. Yo creo que tiene que ver con lo que hoy quiero compartir con vosotros, que es una relación de perdón. La relación del perdón tiene evidentemente dos matices bien claros, dos posiciones bien definidas. Cuando adoptamos la cruz como símbolo del cristianismo, y digo que la adoptamos porque no siempre fue la cruz, creo que al principio, aunque ya tengo mis añitos, pero no alcanzo a tanto, yo no estaba allí hace 2000, era un pez, porque el pez además tenía un significado que era un acróstico del nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero más adelante se adoptó la cruz y tiene un significado bastante interesante, de los muchos que se le pueden dar, evidentemente. Y es que tiene una dirección vertical que va desde el suelo hasta el cielo y otra que es horizontal que alcanzaría las relaciones humanas. La relación vertical, evidentemente, tiene que ver con Dios y con lo que Él ha hecho por nosotros, porque es desde el cielo que llegó para nosotros el perdón
Y no tiene que ver ni siquiera con nuestras acciones, con nuestra conducta. Porque si por ella fuera, siendo sinceros y poniéndose la mano en el corazón, nadie de los que estamos aquí, nadie de los que está en ninguna iglesia y nadie de los que habitamos este planeta, a pesar de ser más de 7.000 millones, nadie podría haber alcanzado el suficiente nivel de obras para agradar a Dios y tener acceso libre al cielo. Por tanto, esa faceta del perdón es interesante. Y como viene de Dios, no tiene ningún problema en tanto en cuanto de nuestra parte estemos dispuestos a aceptar que necesitamos un Salvador. La clave del cristianismo, por así decirlo, no radica en nuestras acciones, sino más bien en nuestras actitudes. Porque las acciones, más tarde o más temprano, vamos a mostrar que no eran coherentes, que fallamos y que de una u otra manera nunca vamos a alcanzar un nivel de perfección suficiente. Por tanto, el perdón que viene de parte de Dios es una actitud de nuestra parte, en primer lugar, no surge de un deseo de ir quitando obras malas para ver si algún día las puedo quitar todas y entonces ya me conecto con el cielo. Eso sería absurdo. Nadie, repito, nadie lo podría lograr. Por eso, la actitud que tiene que establecerse en nuestro corazón y que debemos entender es que por nuestra incapacidad, por nuestra imposibilidad, necesitamos un Salvador y por eso el arrepentimiento para perdón de pecados, el arrepentimiento para salvación, Dios no nos exige obras, sino que nos exige esa actitud de decir, Señor, yo no puedo, de ninguna de las maneras voy a alcanzar nunca el nivel de exigencia que realmente tiene, porque sería una perfección total. Por eso reconozco que necesito tu salvación. Esa es la actitud correcta. Porque vamos a seguir haciendo cosas mal. No me digas que no, porque a lo mejor es muy probable que esta misma mañana ya hayas hecho alguna mal. ¿Verdad? Siendo sinceros, alguna cosa habremos hecho mal. Y no es eso lo que a Dios le preocupa. Si hay unos procesos, si hay una necesidad de ir, no escarbando en nuestra vida, sino que el Señor nos vaya mostrando, porque hay acciones que sí son en sí mismas demasiado dañinas, demasiado influyentes en nuestro medio, y hay que quitarlas, evidentemente. Pero, repito, nunca para salvación, porque arrepentimiento, en este caso, no tiene nada que ver con acciones, sino tiene que ver con una actitud, con un cambio de pensamiento. De pensar que tú solito lo podías hacer, a pensar que solamente en Cristo puedes alcanzar la salvación. ¿Amén? Pero tenemos la relación horizontal, que sería la que estoy haciendo un equilibrio intelectual. O sea, no es que la Biblia ponga que esto es así, ni mucho menos. Pero imaginemos que entonces la cruz se vuelve, porque la cruz sí que significó el cambio definitivo en la humanidad, el palo horizontal, que precisamente es el que llevaba Jesús. Sabéis que no estaba puesto en la cruz. La cruz era un palo solamente vertical y el palo horizontal lo llevaba puesto el reo y simplemente se le encajaba en ese palo vertical. Pero lo cierto es que puede representar, y para que nos entendamos, es la actitud que debemos tener entre nosotros, porque es lo que cambia radicalmente un tipo de vida agradable, un tipo de vida justo, un tipo de vida donde la gloria de Dios se pueda manifestar en cualquier rincón, en cualquier parte, o podemos convertir nuestra vida cotidiana en una especie de infierno donde hay mucha gente que está deseando salir de la forma que sea, y el que puede se va a otro país, y algunos que no pueden, fíjate hasta dónde llega el asunto, y no estoy exagerando, deciden quitarse la vida porque se les vuelve insoportable la forma de vivir aquí en la tierra. Perdón, insoportable. Vamos a ver un texto que está en Mateo capítulo 18.
donde el Señor trata con sus discípulos precisamente en enseñanza sobre este asunto. Todo arranca de una pregunta que le hace Pedro al Señor, en el capítulo 18, en el versículo 21. Y le dice que se acercó Pedro y le dijo, Señor, porque había hablado antes de lo que significa perdonar y todo eso. Entonces dice él, como en un arranque de generosidad, como que se las daba de que había entendido lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? O sea, que ofendiere a Pedro o te ofendiere a ti. ¿Cuántas veces? Y usando una terminología hebrea, porque ya sabes que el 7 significa perfección, dice, ¿hasta 7? Y este hasta 7 es significativo, porque es que nosotros no aguantamos ni hasta una. A veces ni hasta media. Pero él dice, hasta 7 tendré que soportar, y es lo que nos has querido enseñar. Pero el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que por supuesto no son 490 veces. Porque si el 7 es plenitud, 70 veces 7 significa eternidad, siempre. Que tu hermano peque contra ti, siempre tienes que perdonar. Es lo que está diciendo el Señor. Claro. Pedro estaba dispuesto a anotar hasta 7 veces. Pero está diciendo, cada vez que tu hermano peque contra ti, tienes que perdonarlo. Y vuelvo a lo que medito cuando estoy aquí en este lugar, repito, en Barcelona, en Cataluña, donde uno no percibe, sí hay problemas evidentemente, pero no se percibe algo tan catastrófico como podría imaginarse por las noticias. Porque yo me pregunto, especialmente viendo esta generación que sinceramente no sé de dónde ha salido. La generación, para que nos entendamos, porque a mí no me gusta hablar mucho en claves, a veces sí, a veces no. Podemos, por ejemplo, esta gente, estas personas, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido especialmente cuando son tan jóvenes, que no han podido ver a Franco? Porque Franco, yo sí vi, no lo vi, pero participé y estaba entrando en el servicio militar cuando murió hace 40 años, lo puedo testificar porque yo soy testigo de eso, que murió hace 40 años. Y la mayoría de la gente que está apareciendo por ahí no tiene 40 años, o sea, ni siquiera conocieron a Franco. Y hace 80, aproximadamente, 80, 81, que terminó la guerra. Mucho menos, yo ya tampoco la vi, ya me salgo por el otro lado de este asunto. Entonces, si os fijáis, si os dais cuenta, todo el argumentario que tienen estas personas es referente a esos hechos de los cuales ellos no participaron para nada. Para nada. Es imposible que ninguno tuviera ninguna relación con esos acontecimientos. ¿Por qué entonces no? ¿De dónde salen? ¿Qué es lo que les impulsa? ¿Qué es lo que les motiva para estar? Además, es que lo preocupante no es que, porque cada uno puede pensar lo que quiera, es libre de pensar todas las tonterías que le dé la gana, pero cuando están afectando de tal manera a la relación entre las personas, cuando están inyectando nuevamente en la sociedad que deberíamos estar tranquilos, ya hace 40 años que murió Franco, 80 que terminó la guerra, o sea, tranquilamente estamos aquí viviendo, pero ellos no están tranquilos y siguen inyectando un veneno de odio. Eso es lo que a mí me preocupa, por eso digo, ¿de dónde han salido? ¿Dónde estaba esta gente? Sus ideas, por supuesto que a mí me parecen una patochada, pero bueno, lo respeto. Respeto no es aceptar,
Pero bueno, hay gente que piensa todavía cosas más absurdas. Pero es que lo que a mí me inquieta es que están inyectando en nuestra convivencia un veneno y están volviendo a enfrentar a hermano contra hermano. ¿Sabes por qué? Porque el mismo veneno que siempre ha usado Satanás los ha infectado a ellos y no conformes con su propia infección quieren alcanzarnos a todos con ese mismo veneno que nos llevará evidentemente a cumplir el plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? Sabéis que yo menciono muchas veces Juan capítulo 10, versículo 10. Es facilito de aprender, ¿verdad? Pero no es que sea fácil de aprender, es que su mensaje marca todo el plan. Marca el plan de Satanás y marca el plan de Jesucristo. Porque comienza el versículo diciendo que el ladrón, refiriéndose a Satanás, solo viene para hurtar, matar y destruir. Y a continuación nos revela el plan de Jesucristo. Pero él dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando de repente gente joven, gente que nada tuvo que ver con una situación, quiere volver a revivirla, no sé para qué tipo de reivindicación, porque eso son excusas absurdas. Lo que yo estoy viendo es que Satanás volvió a infectar nuevamente la sociedad, y ojo, que así empezó hace 80 años. Yo no estoy profetizando, porque no lo soy, ni muchísimo menos profeta, que vaya a haber ningún conflicto. Sí recibí una carta hace muchos años, tantos como 25 años o algo así, de una profeta española, todavía escrita a máquina, o sea, la informática estaba ahí apenas comenzando, en la cual sí me decía que ella, como profeta, pero solo te lo estoy mencionando, percibía que nuevamente en España iba a haber un conflicto, pero en este caso era por el País Vasco. Y fíjate, el País Vasco parece que están más tranquilitos, sobre todo ahora que nos han metido la mano en la cartera de nuevo, y están más tranquilitos, porque te han metido la mano en la cartera, si no lo sabías. Eso lo vas a notar el año que viene. Pero bueno, no era por ahí. Y quiera Dios que nunca pase nada de eso. Pero visto el éxito logrado por esta estrategia de Satanás, de que a gente que nada tenía que ver con el asunto, tal vez sus padres o abuelos, sí tuvieron que ver, pero ellos, esta gente que ha vivido, a ver, ¿tú recuerdas tu vida? ¿Cuántos españoles de España estamos aquí? O sea, que hayamos vivido aquí nuestra infancia, ¿no? Bueno, ¿alguno recuerda algunas de estas cosas que dicen ellos que pasaban en España? Yo no recuerdo nada de eso. Yo iba a la escuela, como todos los niños, claro, las escuelas eran mucho más humildes, no había los medios que tenemos hoy, pero bueno, vivíamos en un pisito, en una casita y pudimos estudiar y pudimos hacer nuestra vida. Y nos convertimos pues, en un país interesante, de tal manera que se volvió referente para muchas personas que quieren venir a España, y todo eso se hizo bajo esas influencias que ahí hablan. Pero, o sea, que no tuvieron una persecución. Pues, seguramente en mi clase había algún niño que pertenecía al otro bando, vamos a llamarle así, pero yo no recuerdo ese hecho, nadie se hablaba de eso, y durante muchos años no se mencionó para nada. Ahora de repente sale esto, con unas consecuencias que, repito, son destructivas, porque están causando el efecto de poner al hermano contra el hermano, el vecino contra el vecino, ahí en guardia, en contra. No quieren vivir tranquilos. Yo creo que el origen está en esta enseñanza que el Señor nos da. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, entre 30 y 60 kilos de oro. Una buena cantidad. Una buena cantidad. Yo diría
que es una cantidad impagable. Impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Porque esto que representa dentro de nuestro contexto, porque la paga del pecado es muerte. Y la orden era venderlos, quitarlos del medio. Pero entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Fíjate, ni siquiera le dice perdóname, sino ten paciencia conmigo, espérame un poco más que yo te lo pagaré. Pero el Señor entendió que eso era impagable, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda impagable. 60 kilos vamos a poner, vamos a exagerar. 60 kilos de oro. Le dijo: ya no me lo debes. Eso es un reflejo claro de nuestra salvación. Nuestra deuda es impagable. Nadie la pudo pagar. Nadie. Y ahí está el Señor, que cuando le pedimos perdón, y esa es la diferencia, y eso es lo que a mí me causa mucho conflicto, porque cuando uno le explica a la gente, que hablas con ellos y los evangelizas, pero si es tan sencillo, lo que te quiero explicar es que como que le pides perdón a Dios, no, nada más. Y aún la gente se resiste a ese acto tan sencillo, porque en cuanto le suplicó, ¿qué hizo el rey? Le perdonó toda la deuda. O sea, que no necesita más que una súplica, un reconocimiento, algo, pero no quiere la gente. Pero cuando uno le pide al Señor, Él perdona toda la deuda. Toda. Toda. Y ahí podríamos poner fin al aspecto vertical del perdón. El que viene desde el cielo a la tierra. Y que vuelve de la tierra al cielo por ese mismo camino, que es Cristo. Cuando yo, arrepentido, le suplico al Señor y le digo: perdóname. Y aún somos tan buenos nosotros con nosotros mismos que dice: espérame un tiempo que yo te lo pagaré, y el Señor sabe. Y dice: no hace falta. Ya queda perdonada tu deuda, saldada para siempre. No me debes nada. Y eso es la salvación, y espero que todos los que estamos sentados aquí lo hayamos entendido bien. No estés todavía diciendo: no, yo voy a hacer más méritos, porque no vas a hacer ningún mérito para nada. Si no has recibido la salvación en el momento que el Rey te perdonó, olvídate de lo demás. Como salvación. Como salvación. Pero a continuación es la explicación que da, a mí me define nuestra convivencia, la parte horizontal, que creo que es donde tenemos el grave problema. Entonces, dice que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o un igual que él, ¿no?, que le debía 100 denarios. Una porquería, una miseria. Eso sí que cualquiera hasta lo podía llevar en el bolsillo. Bueno, un denario era el sueldo de un día, pero bueno, 100 denarios. Nada comparado con la fortuna que debía él al rey. Pero claro, 100 denarios, quieras o no, es una cantidad que a lo mejor no la podía disponer el otro consiervo en ese momento. Y agarrándolo, haciendo de él, dice, lo agarró por el cuello y dice, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, fíjate, lo mismo que él hizo con el rey, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. No vuelve a decirle: oye, no, perdóname la deuda, sino que dice las mismas palabras: espérame un poco más, que yo te voy a pagar. Pero, sin embargo, aquel siervo, que luego lo define como un siervo malo, no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora,
había más gente viendo esa escena y viendo sus consiervos, otros que estaban allí ajenos a esta escena, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Pues como nos pasa mucho, a mí me entristece mucho esta situación que estoy viendo. Digo, ¿por qué estamos al borde de un conflicto, de algo que no lo entendemos? ¿Por qué ahora vuelven esta gente a la cual ya se le perdonó y vuelven a agarrar a la gente del cuello y decir, págame la deuda, pero si ya no hay deuda? Pero vuelven a exigir. Bueno, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y quiero hacer énfasis en esto. Todo el mundo tiene el perdón de Dios garantizado, pero hay que pedirlo. Como no se pida, no lo hay. Como no lo pidas, no hay tal perdón. El único acto, la única acción que el Señor me pide es, pídemelo. Porque me rogaste, porque me pediste. Porque cuando yo ruego y pido es porque estoy reconociendo esa incapacidad mía. Cuando Juan el Bautista les decía a sus seguidores, arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando, ¿qué crees que les decía? Oye, ir dejando de hacer cosas malas porque ya viene el rey. No les decía eso. Dice, ir reconociendo vuestra impotencia e incapacidad para hacer las cosas bien, porque ya viene el único que os puede cambiar. Porque nuestra tendencia humana, y por eso insisto en esto, es a decir, no, yo quito, yo pongo, yo dejo, como los borrachos, ¿no? Dicen, no, yo dejo de beber cuando quiera. Y de hecho dejan de beber centenares de veces, casi todos los días dejan de beber. Pero nunca lo dejan, ¿no? ¿Entiendes la ironía? No. Pero le dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Para que entendamos lo que es la misericordia. La misericordia es cuando no recibes lo que mereces. ¿Qué merecía? La cárcel. De hecho, fue lo primero que determinó. Venderle a él y a toda su familia. Eso es lo que merecía. Esta es la consecuencia de su acción, de no haber pagado, haber acumulado una deuda tan gigantesca y no haberla pagado. Recuerda, misericordia es cuando no recibes lo que mereces. Y la paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando no recibes la muerte que mereces, eso es misericordia. Al contrario, la gracia es cuando recibes lo que no mereces. La gracia es cuando Dios, sin merecerlo para nada, sin haber hecho de nuestra parte ni tantito así, llega el Señor y dice, te perdono tu deuda, entra conmigo en mi reposo, ven al reino de los cielos que yo he ganado para ti. Eso es gracia. Es lo contrario, yo recibo lo que no merezco porque yo nunca haría méritos para alcanzar ese estatus, el estar en el cielo. ¿Lo entiendes? Pero aquí está hablando de misericordia, porque es lo que debe guiar. Yo gracia poca puedo darle a las gentes, pero misericordia mucha y todos los días. Porque en cuanto yo me proponga pagar con lo que merecen a los que están conmigo, lo único que voy a crear son conflictos. ¿A qué me refiero? Si alguien me molesta, y lo digo yo que paso muchas veces por ese tránsito, por ese camino, si alguien me molesta,
y no tengo misericordia, le devuelvo su acción. Y no está mal, o sea, viéndolo objetivamente, ¿verdad? Pero es que el Señor nos está llamando con esta enseñanza a ser misericordiosos los unos con los otros. Quiere decir que yo no le puedo dar a mi prójimo lo que se merece, que a lo mejor era un puñetazo en todos los dientes. Pero el Hijo de Dios se diferencia en que aplica misericordia, como hemos recibido misericordia. Porque la razón por la cual el Señor nos salvó, como dice en Tito capítulo 3, versículo 5, creo que pone ahí, que es por su misericordia, es el primer razonamiento que nos da. ¿Era Tito 3:5? ¿Quién está ahí en el control? Por su misericordia. Es la única razón por la cual Dios me perdona. ¿Acerté? No. Sí. Por su misericordia y después por el lavamiento. Esto ya es otro asunto. Claro que tenemos que ser lavados y tenemos que ser limpiados y tenemos que ser restaurados y todo eso. Pero el primer argumento y lo que me abre las puertas es que Dios no me va a aplicar la pena de muerte, en este caso, porque no es ni cárcel siquiera, la pena de muerte que tendría que recibir. ¿Lo entiendes? Es un concepto que es bueno que esté claro en tu cabeza. Porque luego cuando llegan los conflictos, cuando estamos pasando por ahí, nos sentimos culpables, mal, ¿será que el Señor me perdona? Sí, claro que sí, sí, Él aplica misericordia. Si se lo pides, siempre te va a perdonar. Si se lo pides. Siempre. No tengas ninguna duda porque a Pedro le está diciendo hasta cuántas veces tendré que perdonar. Y el mismo Señor dice hasta 70 veces 7, que no son 490, que significa siempre que tu hermano peque contra ti, tú tienes que perdonar. Pues siempre que ofendamos a Dios, que es todos los días, y bueno, sería una hazaña que solo fuera una vez al día. Pero siempre Él nos está mostrando su amor y su misericordia y mostrando que la base de su salvación siempre fue la misma. Por eso dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo? Horizontal, como yo tuve misericordia de ti. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Fíjate, no menciona ya la palabra cárcel, sino verdugos. Verdugos. Si analizamos el texto, y es bueno que tengamos estas figuras, estos sujetos, estos protagonistas dentro de la escena. Primero, el amo representa al Señor, a Jesús, a Dios, ¿no? Ese es el amo, el rey. El siervo somos nosotros, cualquiera de nosotros, que necesitamos y tenemos deudas y porque hemos hecho muchas cosas mal o unas pocas cosas mal, lo que tú quieras. Nosotros somos los siervos, nos representa a nosotros dentro de esta escena, ¿verdad? En tercer lugar, el consiervo es cualquier persona que peca contra nosotros, o sea que la deuda es contra nosotros. Recuerda cuando el Señor nos enseña a orar, una de las partes de la oración dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice, ya perdonaremos a nuestros deudores algún día, no. Esto es automático. Ahora, perdonar las acciones malas que hagan contra mí no significa aceptarlas. Y no significa que las vaya a permitir toda la vida. Perdonarlas es, repito, una actitud de decir, bueno, decido no tomar en cuenta esto. No voy a cambiar mi relación contigo por esa acción. En cuarto lugar, la deuda es nuestro pecado. Sea tan grande como para que solo pueda intervenir Dios, o sea tan sencillo como sea una ofensa entre nosotros. La prisión, y aquí es donde
entra el problema. La prisión, la cárcel a la que el Señor quiere enviar tanto a uno como a otro, quería enviar a uno, y el otro, el perdonado, envía a su amigo o a su consiervo. Esas prisiones se convierten en todas las emociones, sentimientos que están dentro de nosotros, que cierran nuestro entendimiento de tal manera que se vuelve una obsesión, se vuelve una cárcel, se vuelve una prisión. Porque donde el enemigo ataca es a las emociones, es a los sentimientos. Ahí están las cárceles, ahí están las prisiones. Ahí es donde el Señor llega y nos promete libertarnos, pero es de nuestras propias prisiones. ¿Y qué es lo que hace? Y el carcelero, el que tiene las llaves hasta que le son arrebatadas, es Satanás. Nunca se pierde la condición de hijo. Nunca dice que ya no son siervos. Simplemente somos entregados cuando no hay perdón entre nosotros, cuando no somos capaces de restablecer las relaciones. Dice, llega un punto, no es la primera vez, evidentemente, sino que llega un punto cuando la actitud de nuestro corazón es no perdonar nunca, estar siempre en una actitud negativa. Dios dice, cuando llega a sus oídos, se entera de todo. No es el caso de que alguien tenga que informarle a Dios, oye, es que fulano, mira lo que hizo. No, él ya lo sabe. Por eso está hablando de una actitud. No quiere decir que ahora mismo tú tengas un problema a lo mejor una pareja de los que están aquí, un matrimonio, que a nosotros nos ha pasado a veces, pues has discutido antes de salir. ¿Qué quiere decir? Ya quedas condenado a las prisiones eternas y tu alma y tus sentimientos quedan ya ahí encarcelados, y tiene derecho el verdugo a torturarte. Por eso cuando habla de la palabra verdugo, a mí me estremece el corazón, porque es que lo veo en algunas personas que cuando su actitud no ha estado dispuesto a cambiar, no que haya cometido un error, repito, ni 20 errores, sino que es una actitud de no cambiar. Llega un momento en que cualquier emoción suya, ¿qué emoción es la primera que se encarcela? Pues es la emoción del amor, y ese amor se convierte en odio, en resentimiento, y eso pone las relaciones entre los demás, es una tortura, es algo, porque llega el verdugo y tiene derecho, y lo que adquiere con el pecado es, primero, que el Señor nos envía a una cárcel propia y le da derecho a un verdugo a que te torture. Fíjate si es grave el asunto. Por eso hay que salir de las cárceles lo antes posible, porque si no siempre va a tener derecho a torturarte. Y es que lo hemos experimentado, nosotros lo hemos visto en el ministerio muchísimas veces. Como alguien parece que te atormenta, pero tiene derecho. ¿Y el derecho de dónde lo ha adquirido? ¿De dónde le salió? De que no has tenido una relación correcta, la misma que tú has recibido, la misma que hemos recibido, no la estamos teniendo con los demás. No la estamos teniendo con los demás. Y eso, repito, nos encarcela y le da derecho a ese verdugo a que nos torture. Muchas personas hemos visto torturadas, atormentadas, día y noche. Y muchas personas hemos visto que cuando han logrado vivir como Dios quiere que vivamos, porque la enseñanza que le está dando es una forma saludable de vida. Lo más sano, lo más terápico que podría recetarnos el Señor es: ¿tú quieres vivir feliz? Perdona. Repito, no significa que todo vale, que yo me da lo mismo lo que me hagan. No. No está hablando de eso. Está hablando de una actitud que tiene que necesariamente salir de nuestro corazón. Porque cuando fracasamos en perdonar los unos a los otros, no está afectando nuestra salvación. Salvación, ¿recuerdas? Viene de
de arriba hacia abajo. No está hablando de eso. Esa es la deuda impagable. Y el único que la puede perdonar es el Señor, y eso ya lo hizo. Espero que le hayas pedido perdón al Señor, porque si no, no. Está lista. Está para ti, el Señor la ganó, pero como no se lo hayas pedido, con tu boquita. No ha pasado nada, ¿eh? Es necesario pedírselo. No estoy hablando de esa. Estoy hablando de la que procede de nuestras relaciones, de nuestra vida cotidiana, de la que resulta de nuestro comportamiento. Así como nos comportamos y podemos perder los beneficios de nuestra relación con Él. Imagínate ese siervo cuando el Señor lo vuelve a meter a él en la cárcel, lo hace culpable por no perdonar a su hermano, ya no puede andar por la calle, ya no puede llegar ante su Señor como nosotros podemos llegar. Por eso, cuando a veces nuestras oraciones son estorbadas, pero son estorbadas exactamente porque estamos rompiendo la relación, hemos caído en la cárcel. Es como cuando estás jugando al parchís, ¿no? Es el juego de la oca, caes en la cárcel y hay que esperar a salir para volver a recuperar la libertad. No la relación, o sea, se pierden una cantidad de cosas. Y todo es porque no somos capaces de tener una convivencia. Y vuelvo, si estos muchachos que están ahora por aquí enredando, y en Madrid y en todas partes están enredando, si entendieran el valor y lo que podría cambiar nuestra vida si dejaran de hacer payasadas como están haciendo, recordando cosas que ni su abuelo ya se acordará si es que vive, y que nos están trayendo a un presente, que nos están... ¿Veis lo que está pasando? Es que está reflejado en este pasaje. No están perdonando. Que Franco le hizo cosas mal, seguro. Pero deja ya eso, hombre. Si no te lo hizo ni a ti. No lo dejan. Vuelven a cogernos ahora del cuello. ¿Qué es lo que aguarda? La cárcel. Y vemos cómo está entrando esta sociedad en prisión. Porque es una ley de vida y es una elección que nosotros tenemos que hacer, una decisión que debemos de tomar. Porque dependiendo de la intensidad de nuestras emociones y la determinación con la que nos justificamos y aferramos a ellas, o sea, agarramos fuerte a esos derechos supuestos, es que podemos perder nuestras bendiciones y experimentar privaciones limitadas por un tiempo, pero perdemos la bendición durante un tiempo hasta que volvamos arrepentidos porque le hemos dado autoridad al enemigo para que haga con nosotros literalmente lo que quiera. De tal manera que entiende que las emociones son las que causan, y muchas veces se le llama pecado, porque las emociones es la ira, es el odio, es el resentimiento, son los deseos de venganza, son pecados. Ahí es donde tiene derecho a actuar, donde le damos el derecho a actuar. Nos hacen impuros y le dan ese acceso libre y directo al enemigo. Así que yo quiero que entiendas, hay una cosa mucho más profunda sobre el perdón, pero hasta aquí me sería suficiente que entendiéramos todos que si no estamos dispuestos a actuar de la misma, es lo que el Señor nos está diciendo, si tú no estás dispuesto a actuar de la misma manera que Él actuó con nosotros, si esta sociedad, porque hay principios que son universales, cuando llueve, llueve para todos. Yo conozco personas generosas
no tienen nada que ver con Cristo, ni con el cristianismo, ni con nada de nada, pero son personas generosas y reciben bendición. Porque la generosidad es un principio universal. Toda persona que sea generosa, toda persona, cristiana o no, va a recibir el beneficio de su generosidad. Igual que el tacaño, sea cristiano o no, también sufre las limitaciones de su tacañería. Pero esto estamos hablando también de un principio universal. Hasta hace 5 años, más o menos, no teníamos este conflicto. ¿Cuándo está empezando esta angustia? Porque claro, los que ya tenemos unos añitos y repito, yo no viví ni mucho menos la guerra, ni aquellas circunstancias, pero he oído tantas veces y tantas historias de aquellas consecuencias catastróficas y veo que vamos por las mismas sendas porque simplemente hay un grupo de personas que nos ha agarrado nuevamente por el pecho y están diciendo, págame la deuda. ¿Pero qué deuda si la hizo tu padre o tu abuelo? Pero ellos están exigiéndola. Y entonces el Señor, ¿qué ocurre? Como Él determinó la ley, entonces viene el verdugo y dice, esta situación es mía, ¿eh? ¿Y qué tiene que hacer Dios? Decirle, sí. Porque le da derecho. Y entonces ya Satanás entra feliz a matar, hurtar y destruir, que es lo que está haciendo ahora. Os pongo un ejemplo que lo estamos viviendo y además en el punto geográfico donde lo estamos viviendo. Pero eso pasa en tu casa, eso pasa en tu trabajo, eso puede pasar y pasa muchas veces en la iglesia. Tristemente en la iglesia, que teníamos que ser el ejemplo. ¿Tú sabes cuántas veces ahora estamos, por ejemplo, pretendiendo celebrar, que todavía no se ha celebrado, yo tengo que verlo? Tengo que verlo, ¿eh? Ahí sí que soy como Tomás. Cuando lo vea lo creeré. Vamos a celebrar 500 años desde la Reforma Protestante. Pero tú sabes los problemas que tenemos entre nosotros. Si es que no nos podemos ni ver. Y somos 4 pelagatos. 4 pelagatos. Que tendríamos que estar locos de contento por poder, por lo menos que nos vean. 1000 problemas. Estamos a un mes y unos días, porque es el 10, ¿sí? Estamos a 11, menos de un mes, de comenzar, de darle el pistoletazo de salida a la actividad. Pues las cifras que se han recogido son claramente insuficientes. Claramente insuficientes. O sea, como no pase algo de aquí a este mes, no sé con qué van a pagar muchas de las cosas. Bueno, menos mal que por lo menos el lugar, el auditorio, es que yo no sé cómo se llama, ahora les ha dado por poner nombres del que pone la propaganda, pero ha sido toda la vida el Palacio de Cristal de Madrid, el Palacio de Deportes. Eso ya está pagado, pero lo demás, a lo mejor tienen que decir, oye, traeros la camiseta de vuestra casa, porque no va a haber presupuesto. Pero ¿sabes por qué? Porque también entre nosotros, cristianos, nos estamos agarrando constantemente del cuello y diciendo, págame lo que me debes. Quizá por eso, cuando yo aparecí en la escena, y hablo de Madrid, la bendición es que aparecimos solos. Aunque yo un día y en su día recibí a Cristo en una iglesia bautista y por tanto podría decir que soy bautista, pero ya aprendí hace tiempo que soy cristiano, hijo de Dios, más que cristiano, hijo de Dios. Yo me presenté en Madrid sin deberle nada a nadie, ningún compromiso con ninguno. Es más, me importaba un pimiento. Yo iba a lo que el Señor me había dicho. Y yo por eso sí que soy un poco cabezota, y yo voy a hacer lo que me corresponde, que a mí que me digan, que hagan, que lo que les dé la gana. Y pudimos marcar unas pautas, créeme, hemos marcado unas pautas. Hasta ese momento nadie se atrevía, por ejemplo, a meterse en un lío como un local grande. Nosotros nos metimos, somos los primeros, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar?
una vez que nos metimos nosotros, ya, ahora ya, todo el mundo tiene ya sus naves y sus cosas grandes. Me alegro. Yo no lo hacía por ser distinto, sino porque yo dije, bueno, pero ¿para qué nos vamos a limitar? ¿Por qué voy a estar yo molestando a los vecinos? Si yo fuera el vecino, estaría tan bien que echaría humo por las orejas. Dije, ni nada de eso. Venga, vamos a un sitio y vamos a funcionar de la manera que hay que hacerlo. Bien. Pero lo que al poco tiempo vi es que las enormes diferencias entre hijos de Dios eran barreras insalvables. Porque estamos literalmente permitiendo que el enemigo, el verdugo, atormente nuestra relación, nuestra vida. Lo que se hizo hace un par de años o 3 aquí en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, fue una maravilla. Pero ¿sabes por qué se pudo hacer? Porque Franklin Graham, con sus muchachos, sus hermanos cristianos de Estados Unidos, sacaron, ¿cuánto hace falta? 300.000. Ahí van. ¿Necesitamos más? Toma más. Claro, después nos quejamos. Oye, es que ¿cómo tienen esas iglesias, esos templos tan grandes? ¿Y cómo es que hay tantos cristianos allí? Aquí decimos, es que somos unos miserables. ¿Cómo vamos a tener nada, hombre? Pero lo que yo quiero ya que entiendas en esta mañana nos va a ayudar mucho y va a evitar periodos de cárcel. Me recuerda el juego de la oca, ¿no? Cuando caes en la cárcel, sales. Cuando te arrepientes, sales, claro que sí. Pero muchas oportunidades, por nuestra propia torpeza, por orgullo, por intransigencia, tendríamos que cambiar esa actitud, porque aún entre nosotros, siendo una manada pequeña, muy pequeña, surgen dificultades. Yo cuando vengo, a veces pregunto por alguno que extraño, ¿no? ¿Y por qué no está aquí sentado? Porque agarró del cuello a alguien, a un hermano, o agarró del cuello al pastor, a reclamar una deuda. Deuda que tenía que hacer como él mismo fue tratado de parte de Dios, y en vez de agarrarle del cuello, págame esa deuda, porque a lo mejor fue real que se cometió un error y se está cometiendo una injusticia contigo. Si yo no digo nunca, oye, yo no le hago ninguna injusticia a nadie. Por supuesto, yo no puedo decir eso. A veces es que yo mismo me doy cuenta. Me pasó hace poco, alguien lo noté, yo iba dándole vueltas a mi cabeza como hago muchas veces, y yo lo noté después de que había pasado, que estaba esperando a saludarme y ya estaba y no volví. Sé que se quedó mal. Claro, si por ello me agarra del cuello y pretende... Claro, ¿quién va a caer en la cárcel? ¿Yo? No. Él. Porque además es que el que sufre las consecuencias es el que no perdona. O sea, el que recibió el agravio, encima vas a sufrir las consecuencias, porque va a tener permiso un verdugo en tu vida. Y como es universal, no solamente te estoy diciendo que perdones a este nivel de aquí, de nuestros hermanos, y que estamos aquí juntitos en la iglesia, sino que tendrás que perdonar a gente de la calle. Tendrás que perdonar especialmente a gente de tu familia. ¿Sabes que quien te va a ofender más? A mí cuántas veces me insultan, porque además como yo soy un poco violento en el tráfico, ¿no? Yo corro. Oye, me dio una alegría cuando estuvimos ahora en Colombia, fuimos a comer, estuvimos todo el día con Andrés Corson. Ya ves que lo santito que es. Teníais que verlo conducir. Yo estaba feliz. Ya, qué bueno.
que San Andrés es un delincuente conduciendo. Estábamos en una cola larga y no se había pegado mucho al delante. De repente se abre el semáforo y tiene un deportivo. Y todos los de la cola se quedaron. ¿Qué le dirían? Cualquier barbaridad, como a mí me dicen muchas veces. ¿Se habrán acordado de mi difunta madre? Pero a mí eso ni me entero ni me importa. Ahora, a lo mejor, cuando yo noto simplemente que he hecho algo y Emma se pone rara conmigo, ¡uf! Es una puñalada en mi corazón. Porque lo que haga ella sí me importa, y mucho. Claro, ¿quién te va a herir? Pues las personas más cercanas a ti. Yo tuve que tardar, y todavía, fíjate, en estos días atrás, estaba meditando sobre un personaje que estuvo en mi vida fuertemente, que fue mi abuela. Muchas veces he dicho que era una mujer mala. Bueno, lo era. Todos somos malos, ¿no? Pero de repente sentí en mi corazón y como que el Espíritu Santo me decía, ¿por qué siempre dices que es mala? No hizo nada bueno para ti. Y tuve que decirle, agachar la cabeza y decir, Señor, sí. Claro, mal o bien me dio de comer, mal o bien me vistió, me lavó. Y nunca me acuerdo de eso. Solo de las ofensas que eran reales. Y claro, fíjate, yo todavía, siendo pastor y después de tantos años de cristiano, aún iba a mi abuela, que ya no vive, ¿no? Hace muchísimos años, y la agarraba del cuello. Págame esa deuda del maltrato que me hiciste. Cuando yo tengo que ser misericordioso, como el Señor lo fue conmigo. Por eso, por el amor al Señor, porque, fíjate, el versículo 35 es tremendo. ¿Recuerdas el 34? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Hoy es un buen día para que empieces a recordar a quién le agarras de la solapa y le dices que te pague la deuda. Yo no digo que no te maltrataran. Yo no digo que no te abandonaran. Yo no digo que no te violaran. Fíjate hasta dónde llego. Qué peor maltrato que siendo un niño impotente, indefenso, alguien abusara de ti. Pero deja ya de agarrar del cuello a tu abusador. Porque sabes, el que ha entrado en la cárcel eres tú. Tú le has dado permiso al verdugo para que atormente tu vida. Así que deja de agarrarlo del cuello. Y no le des lo que merece. Eso es misericordia. Perdona. ¿Hasta 7 veces? No. Hasta 70 veces 7. Eso hará que nuestra vida sea sana, libre, que tengamos acceso directo al Señor, porque ya no estamos en cárcel. Aquí aún los sufrimientos, porque ya no tiene derecho el verdugo. Por eso te pido hoy, en el nombre del Señor, perdona. Perdona a todo el que te ofendió. A todo el que te ofendió. A mí no me gusta hacer recuerdos de infancia. Pero aún eso, si desde entonces estás experimentando que alguien tiene ese derecho a atormentar tu vida por aquel recuerdo, dile, hasta aquí llegaste, verdugo. Hoy te voy a quitar todo derecho. Hoy te voy a quitar toda autoridad sobre mi vida. Hoy voy a cortar lo que legalmente puedes hacer sobre mí porque voy a perdonar.
Voy a perdonar a mi padre, a mi madre, al violador, al que me robó, al que nos dejó en la calle, a quien sea, lo voy a perdonar. Para que la libertad de Cristo llegue a mi vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Recuerda, porque me rogaste. Pídeselo. Que te perdone por ese odio, que tu emoción de odio ha estado ahí atormentando y atormentando, el resentimiento, el deseo de venganza. Es cíclico a veces, vuelve a aparecer de repente cuando una situación, una persona te recuerda el cuadro, vuelve otra vez a aparecer el derecho que tenía. Hoy córtalo, por favor. La deuda que tenías era impagable. De ninguna de las maneras se podía pagar, pero sin embargo se lo pedimos a Dios y Él, sin ningún problema, dijo: ya no me debes nada. Ni siquiera nuestro buenismo de decir: dame tiempo. No, dijo: no me debes nada. De esa misma manera actúa en esta mañana. Actúa en esta mañana para que en vez de un carcelero tengas el apoyo de ángeles del Señor, que te acompañen, que te guíen, que te protejan, que tengas la presencia del Espíritu Santo siempre. No se va a ir y te va a acompañar en la cárcel, pero mirando así, a ver cuándo decides salir. Y la única forma de salir de esas cárceles, de esas prisiones, es perdonando. Así que perdona, por favor, a todo el que te haya ofendido, al que te deba algo. Tienes que decírselo tú, lamentablemente. Yo puedo orar aquí 3 días seguidos, pero eres tú el que tiene el problema. Por tanto, eres tú quien tiene que solucionarlo. Tú eres el que tienes que inclinar tu rostro y decirle al Señor: de la misma manera que yo he sido perdonado, yo también perdono. Porque quiero que tu reino verdaderamente se establezca en la tierra. Porque repito, aún como cristianos que ni siquiera vivimos, yo cuando te he dicho que yo vine sin deuda con nadie, es porque yo no me sentía identificado. Porque los bautistas no se podían hablar con los pentecostales y los pentecostales no se pueden hablar con los metodistas. Todo eso a mí me pareció una historia absurda que yo rechacé. Dice: yo no tengo ninguna deuda con nadie. Yo soy libre en Cristo. Pero hoy todavía entre los cristianos también nos estamos agarrando de la solapa y diciendo: págame una deuda. Y el otro dice: pero ¿qué deuda? ¿Qué te debo si yo no he hecho nada? Porque mientras haya ese resentimiento, como lo estamos viendo a nivel social, jóvenes están ahora reclamando deudas. Tremendo. Por eso, en humildad, porque dice: porque me rogaste, no porque me reclamaste, ni lanzaste un decreto. Me hace gracia cuando algo dice: hoy decreto. Digo, ridículo. Decreta tú, ¿qué tienes que decretar tú? Ruega más bien: porque me rogaste, te he perdonado. Así que por favor pídele perdón. Yo, Señor, mismo te pido perdón, porque aún todavía, si me descuido, encuentro por ahí carceleros agazapados en mi vida, verdugos que están ahí como durmientes, pero que en cuanto una situación, Señor, salta, ahí vuelven otra vez a tomar sus derechos y me vuelven a atormentar. Señor, no queremos vivir atormentados, queremos vivir en la libertad que tú nos das, porque tú pagaste todo. Tú ya has preparado y has provisto todo lo que necesitábamos. Muy especialmente, Señor, ese perdón que hacía imposible reconciliarnos contigo, que eres nuestro Rey. Así que, Señor bendito, quiero perdonar a todos aquellos que me han ofendido, que han afectado o que están afectando en este momento a mi vida. Y por supuesto, prepara mi corazón para que cuando vuelva y tenga delante de mí ofensas, porque nunca me faltarán, yo sea capaz de reaccionar correctamente.
correctamente ante esa situación. Hoy derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Porque la gracia es que hemos recibido lo que nunca merecimos. Hemos recibido salvación. Hemos recibido libertad. Hemos recibido bendición. Pero hoy dile, Señor, yo perdono absolutamente a todo el que me debe. Perdono absolutamente a todo el que me ofendió. Perdono a todo aquel que hizo daño en mi vida o en la vida de mi familia o en la vida de mi nación. ¿Cuánto desearía que aquí hubiera gente de Podemos? No creas que les odio, no. Y pudiera explicarles, deja ese odio. Ama y perdona libremente. Ama y perdona libremente. No vuelvas a entrar en cárceles oscuras y en prisiones húmedas para ser atormentado y con tu dolor y con tu rabia y con tu amargura contaminar a muchos, como dice la Biblia. Es una exigencia de tu parte, Señor, y la entendemos perfectamente. ¿Por qué nos exiges que entre nosotros haya esa misma relación, haya esa misma sintonía que contigo? Oh, bendito eres, Señor. Y que realmente nuestra única preocupación sea poder llegar ante tu trono. Porque si algo estorba nuestras oraciones, si algo nos impide llegar a ese trono, es la falta de perdón. Y dile, amado, yo quiero llegar cada día ante tu presencia. Aleluya. Aleluya. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo Ponte en pie. de Dios. Dile, Ya no soy un esclavo del temor, carcelero, sal de mi vida. soy un Ya no podrás hijo atormentarme nunca más. de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
consejos para perdonar a las personas que te han ofendido puede que esté en este mismo lugar. Yo te voy a decir algo. No salgas de aquí, ni ahora en este momento, dejes ni un segundo más de ir a decir a la persona que te ofendió, porque te voy a decir algo, a lo mejor ni se dio cuenta. Pero tú has sentido la herida y tú tienes que ir a decirle ahora mismo, decir, oye, mira, yo perdono aquello que me hiciste. Tal vez el otro te diga, ¿y qué te hice? Pero si tú te has sentido herido, por favor, es que ese es el que recibe la ofensa, el que se mete en la cárcel. El ofensor, repito, ni se entera muchas veces. Eres tú el que ha recibido la presión. Por eso, si está aquí en este lugar, a lo mejor si son tus pastores, ve y dile, yo perdono esa ofensa. Yo me sentí herido, yo me sentí agredido, me sentí humillado, me sentí afectado, me sentí pisoteado, pero yo perdono hoy esa deuda. Porque quiero que el carcelero que ha tenido ahí y que tiene derecho hoy a atormentarme pierda automáticamente la autoridad. Hazlo ahora mismo. No lo dejes ni un instante más. Mientras estamos en adoración, puedes irte moviéndote y decirle a la persona que tú sabes que te ha ofendido, su acción, su palabra, su actitud, y decirle, perdono tu ofensa. Perdono como a mí me perdonó el Señor una deuda que yo no podía pagar, así perdono yo tu ofensa. Amén. Sigamos adorándole. Gracias por haber pagado toda nuestra deuda. Señor, y hoy nuestro corazón quiere perdonar también a aquellos que nos han ofendido a nosotros. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por traer la verdad y los principios del cielo a nuestra vida, porque nos hacen libres, porque nos permiten vivir de una manera diferente, no como vive el mundo, Señor, sino como tú quieres que vivamos. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Gracias por pagar esa deuda tan grande, Señor. Por hacerme tu hijo, tu hija. Por darme esa posibilidad inmerecida, Señor. Ese regalo tan grande. Gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén. ¿Nos podemos sentar un momentito, por favor? Vamos a ver un anuncio que creo que está preparado. Sí, porque ya estamos en verano, ¿verdad? Ya hace calor, lo cual quiere decir que el redil ya está listo para los campamentos. Entonces, ¿lo tenemos? Para niños, los niños van a contar con tiempos de diversión, piscina, les encanta la piscina, pero además de la piscina van a tener clases. En estos tiempos tus hijos serán instruidos y formados en la palabra de Dios, van a adquirir las bases que ellos necesitan. También tendrán tiempos de juego, tiempos de deporte y mucha diversión. Si tienes hijos pequeños, no te preocupes, tenemos
la diversión se multiplica. Mientras tus hijos participan en sus propias actividades, concursos, juegos y clases, tú también podrás participar de las tuyas. Habrán competencias familiares, actividades de ocio y mucha palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos refuercen su conocimiento en inglés? Hay una semana designada para ello, refuerzo en inglés. Esta semana de campamento, tus hijos van a tener mucha diversión, pero todo será hecho en inglés. Es una buena oportunidad, no te lo pierdas. Por último, tenemos campamentos radicales, solo para jóvenes. En estos campamentos temáticos vamos a hacer excursiones, salidas, tiempo para compartir. Tus hijos mayores pueden integrarse con otros jóvenes y aprender a tener amistades significativas que los ayuden a construir su vida cristiana. Son campamentos en los que habrán tiempos para orar, tiempos para alabar y tiempos para pasarla bien. Entonces, ¿ya lo has pensado? ¿Qué campamento te llama la atención? Este es el momento. Inscríbete ya. Las plazas son limitadas. Chao. Chao, chao. Bueno, ¿ya habéis pensado qué campamento? Porque os digo una cosa, nunca mis hijos han ido a ningún campamento del colegio, del instituto. Alguna vez me lo pedían, papá, pero yo quiero ir. Nah, no les ha hecho falta, porque ¿qué les van a enseñar en esos campamentos? ¿Lo sabéis o no? ¿Os habéis tomado la molestia de mirar los libros de vuestros hijos? Los que hablan, por ejemplo, de sexualidad en el colegio, en el instituto, en la ESO, en bachillerato, pues les enseñan una sexualidad que no tiene nada que ver con la que enseña la palabra de Dios, por ejemplo. Les enseñan unos conceptos y unas maneras de pensar, que no está mal aprender a pensar, pero les enseñan a pensar de la manera incorrecta. Sin embargo, pues no es que tengamos los mejores campamentos, pero te aseguro que lo que les enseñamos es palabra de Dios. Y van a poder tener la oportunidad de desconectarse del mundo digital, del mundo tecnológico y conectarse con los demás, con Dios, con el entorno y disfrutar. O sea que elegir qué campamento vais a enviar a vuestros hijos porque va a ser bien aprovechado. Y antes de marcharnos queremos saludar, no sé si hay alguna persona que nos visita hoy por primera vez, nos gustaría saludar. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez o no? Sí, un caballero por aquí, muy buenos días, muy bienvenido a la CCI. ¿Hay alguien más? ¿No? Bueno, pues que el Señor os bendiga. Alguien se va a acercar para tener un presente contigo y nos vemos en los devocionales, nos vemos el viernes en la vigilia. Que el Señor os bendiga, que tengáis buena semana y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Para salir definitivamente de la cárcel. Amén. Que el Señor os bendiga.